Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente en esta oportunidad. Bueno, como bien decían, el trabajo que venimos a presentar en esta ocasión desde la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca es ¿quién abastecerá la creciente demanda mundial de aceite de girasol? Un poco lo que se vino hablando a lo largo de todo el Congreso, ¿sí? Esta demanda mundial de aceite de girasol que se está viendo traccionada positivamente en los últimos años. En este sentido, el trabajo se realizó en un marco donde Ucrania, quien es el principal productor y exportador a nivel mundial, que posee el 56% de las ventas externas de aceite de girasol, presentaría un virtual estancamiento respecto al área sembrada y también en las últimas 3 campañas, particularmente, ha registrado rindes que son difícilmente superables, al menos en el inmediato plazo. Por otro lado, tenemos nuestra Argentina, quien representa actualmente menos del 7% de las exportaciones de aceite. Sin embargo, como también ya ha sido mostrado, tiene un potencial crecimiento que se ha visto fundamentalmente en las tres últimas campañas con el recupero de área y el incremento de producción. Y por otro lado, lo que mencionaba recientemente, este crecimiento futuro en el consumo mundial de aceite de girasol. En este contexto, entonces, el objetivo del trabajo es evaluar cuáles serán las necesidades futuras en términos mundiales de este producto y determinar así qué rol podrá tener Argentina para poder satisfacer dicha brecha en el consumo. Primero lo que hicimos fue analizar la evolución que se ha registrado desde la campaña 2005-2006 hasta la última campaña, 2018-2019, en cuanto a la producción de girasol en términos mundiales, junto con la evolución de los rendimientos por hectárea y del área destinada a la producción de este cultivo. Lo que podemos observar es una clara tendencia creciente en la producción de girasol que se explica fundamentalmente por las variaciones registradas en el rendimiento obtenido por hectárea. No tal es así en el caso del área, quien se mantiene relativamente estable a lo largo de todo el periodo que hemos analizado. Si analizamos la demanda de girasol, ¿sí?, como tal, tenemos que tener en cuenta que esta está traccionada por su derivado, que es el aceite de girasol, ¿sí?, por la calidad de su aceite. Si miramos cuál fue la evolución de la producción de girasol, podemos ver que esta ha sido errática, pero sin embargo podemos establecer una tasa de crecimiento anual del orden del 5%. Tasa de crecimiento que parece ser la suficiente para cubrir la demanda mundial de una población creciente. Ahora bien, como dije anteriormente, esta demanda está traccionada por la demanda de aceite de girasol. Entonces, si analizamos la evolución en la producción y comercialización de aceite de girasol en términos mundiales, podemos ver una clara tendencia positiva nuevamente en ambas variables, la cual a su vez es acompañada con un incremento similar registrado en el grado de apertura. ¿Qué mide el grado de apertura? La relación entre las exportaciones de aceite de girasol en términos mundiales y de la producción del mismo. Otra de las cosas a mencionar es Ucrania. Ucrania lo pusimos como un antecedente importante a la hora de evaluar este trabajo, porque, tal como decía en un principio, Ucrania es el principal productor y exportador de aceite de girasol. Si nosotros analizamos la evolución de la producción de girasol, que es la primera línea, la línea azul que se observa por arriba, podemos ver la clara tendencia positiva, ¿sí?, que muestra dicha serie, con variaciones del orden de las 850.000 toneladas año que se destinan fundamentalmente a la producción de aceite de girasol. Esto se ve reflejado en la línea roja, que lo que nos muestra es la evolución de la producción de aceite de girasol y también en la evolución de las exportaciones de aceite. Si en particular analizamos la brecha existente entre estas últimas dos variables, es decir, la producción de aceite de girasol y sus exportaciones, vemos que esta diferencia es muy pequeña, lo que nos da la idea clara del perfil exportador que tiene Ucrania.
donde su grado de apertura es del orden del 90%, como veremos más adelante. Es decir, que su mercado interno, el consumo interno de este producto, es prácticamente nulo y destinan toda su producción a la exportación. Al mismo tiempo, al analizar Ucrania, debemos tener en cuenta la transformación agropecuaria que se ha registrado en este país. Hace unas décadas atrás, la producción ucraniana era fundamentalmente una producción pecuaria, donde la actividad agrícola tenía un nivel de tecnificación muy bajo. Sin embargo, luego de la salida del régimen soviético, puede observarse cómo la recuperación de la superficie dedicada a la agricultura se ha ido incrementando. Pero esto ha sido en desmedro de la actividad ganadera, tal como puede observarse en el segundo de los gráficos, donde el número de cabezas ha visto reducido en el mismo periodo. Sin embargo, si nos concentramos en el gráfico de arriba y analizamos la superficie total dedicada a la agricultura, lo que podemos observar es que en las últimas 5 campañas esta se ha mantenido relativamente estable, lo que nos llevaría a pensar de que Ucrania ha alcanzado su límite en cuanto al área que puede destinar a la producción de la agricultura en general y del girasol en particular. Esto, a su vez, tiene que estudiarse relacionado con el hecho que mencionaba anteriormente, de que en las últimas campañas Ucrania ha registrado rindes en la producción de girasol que son difícilmente superables de mantenerse, por supuesto, las condiciones actuales. Ahora bien, si hacemos el mismo análisis que hicimos para Ucrania, para el caso argentino, y como ya lo han mostrado en presentaciones anteriores, si analizamos la evolución que ha tenido la producción de girasol y tomamos las puntas de los periodos, es decir, la campaña 2005-2006 y la campaña 2018-2019, podemos ver cómo el volumen se mantiene en 3,6-3,9 millones de toneladas. Sin embargo, al interior del periodo, la volatilidad que se registra es muy importante. Por otro lado, si analizamos la evolución que ha tenido la producción de aceite de girasol y de la exportación del aceite de girasol, vemos cómo se ha mantenido relativamente estable en todo el periodo e incluso mostraría una tendencia a la baja. Ahora bien, ¿qué pasa si analizamos en términos comparativos Ucrania con Argentina? Bueno, lo que podemos ver ahí claramente es que el crecimiento de Ucrania es por la adopción de las tecnologías que ya habíamos empezado a aplicar nosotros. Prácticamente en los últimos años ellos han primero igualado el rendimiento por hectárea que teníamos en la Argentina, que teníamos en la Argentina con el estatus tecnológico previo que citábamos en el otro trabajo, que puede ser de aproximadamente 17-18 quintales, y después Ucrania nos ha superado en la mayor parte de los años con un crecimiento mayor en el rendimiento por hectárea. En el rendimiento por hectárea, nosotros estamos en un estatus mejor, pero Ucrania ya está en un estatus realmente muy bueno y es un cultivo muy promocionado. Ellos tienen una protección de 10 puntos en el valor agregado de la industria aceitera, han tenido políticas de tipo de cambio real alto y eso ha favorecido demasiado la expansión del área ucraniana. Lo que pasa es que todo tiene un límite y el área girasolera ucraniana está en torno de las 6 millones de hectáreas aproximadamente hace 3 años, 3 campañas, y la predicción que hay para la próxima campaña, para la que empezó ahora, es que se va a mantener en esos niveles o incluso va a bajar. Por consiguiente, de 6 millones de hectáreas sobre 25 millones de hectáreas agrícolas parece ser un número que significa una especie de techo para la expansión en el área. Y evidentemente los rindes obtenidos, al ser muy buenos, hacen pensar que tampoco tendrán demasiada posibilidad de seguir incrementando su desarrollo tecnológico. Ucrania tiene en este momento una situación que, como todo el mundo sabe, no es una economía muy transparente en términos de organización económica. Los productores ucranianos han ido incorporando los maíces y las sojas transgénicas a sus planteos de reemplazo de área. Reemplazaron básicamente, como mencionamos recién, el área ganadera y el área de la remolacha azucarera, incorporando estos nuevos cultivos de transgénicos. Los transgénicos
están en una especie de legalidad-ilegalidad. En realidad no están permitidos, pero todo el mundo los usa porque todo el mundo le conviene aumentar su productividad por hectárea. Por eso podemos decir que, por ejemplo, en el caso de la soja, si ustedes miran la pendiente de la producción de Ucrania, avanza más rápido está avanzando como tendencia más rápido que la de la Argentina. Y esa aceleración se produce básicamente a partir de la incorporación de los transgénicos allá por más o menos aproximadamente el 2006-2007. Si nosotros hiciéramos la pendiente de 2006-2017 nos daría una pendiente muchísimo más grande de la que estamos observando ahí y probablemente muy superior a la pendiente de crecimiento de la Argentina. Más o menos lo mismo está ocurriendo con el maíz BT, que ellos lo incorporaron digamos, en el 97-98, nosotros lo incorporamos en el 97-98 y ha ido creciendo la productividad en la Argentina, pero en Ucrania también ha crecido de manera absolutamente notable, como lo vemos ahí, que prácticamente el coeficiente de la X es muy superior en el caso de Ucrania al caso de Argentina, digamos, por lo menos 40 kilos más por hectárea y por año, que una vez más, si lo tomáramos desde la campaña 2006-2007 e hiciéramos la recta de tendencia, esa brecha se agrandaría todavía en favor del aumento de productividad que están teniendo por el empleo, insisto, de los transgénicos. Sobre eso no es muy fácil hacer una predicción sobre cuál va a ser el futuro, porque como ustedes saben, Ucrania geopolíticamente está tironeada por la Unión Europea y por la Rusia de Putin, y bueno, los modelos de adopción tecnológica son básicamente basados en producción de transgénicos para maíz y soja, y se han incorporado últimamente las principales empresas mundiales de provisión de semillas, así que el futuro es de que, bueno, es ilegal, pero todo el mundo lo hace y seguramente van a seguir creciendo notablemente en los próximos años hasta alcanzar los rindes que ustedes saben que la feracidad de las tierras ucranianas es realmente muy alta, el potencial que tienen es muy alto, así que seguramente con el tiempo el girasol o el área de girasol que ya se muestra estable y con rendimientos altos va a enfrentar una competencia creciente de los otros dos cultivos transgénicos que van a ir limando como lo están haciendo. Lo que pasa que ahora en materia de área, hasta ahora le iban reemplazando a la remolacha azucarera, a la cebada, a la ganadería, a las tierras ganaderas, pero de ahora en más el candidato a ser reemplazado va a ser claramente el cultivo de girasol. Bueno, acá estamos comparando el grado de apertura que tiene la Argentina y el grado de apertura que tiene Ucrania. Se observa claramente en la línea roja que Ucrania directamente, fíjense el coeficiente de X prácticamente cero, o sea, ellos se mantienen en un grado de apertura extremadamente alto, entre el 80 y 90%, exportan entre el 80 y el 90% de lo que producen. En cambio nosotros hemos tenido el retroceso que todo el mundo conoce, que hemos comentado muchas veces, entre el 2006-2007, nos hemos venido cayendo hasta la campaña 2013-14, que fue la última que tuvimos un área girasolera de apenas 1.300.000 hectáreas, y desde entonces empezamos a subir el grado de apertura. Nuestras exportaciones de la 14-15 de aceite de girasol rondaban los 340.000 toneladas año, y ahora estamos terminando con 680.000 toneladas año. Seguramente esa es la predicción para más adelante. Ahí no se ve tanto la diferencia porque está presentado como grado de apertura, pero aumentó 98% en los últimos 6 años la exportación argentina de aceite de girasol y el consumo interno aumentó el 4%. Hoy nosotros estamos produciendo para exportar el 47% de la oferta de aceite de girasol argentino. El consumo interno cubre el 53%. Después lo vamos a comentar un poquito más de ese asunto cuando hablemos de los precios. Ay, ¿qué pasó? ¿Y lo apagué? Ah, no. ¿Esto lo tiene que dar usted? Sí, lo resumo yo. Sí. Bueno, no me acordaba. Vuelvo yo a la voz. En esta tabla lo que podemos ver es el resumen de lo que venimos diciendo hasta el momento. Si analizamos la producción de girasol, entonces esta muestra, en el periodo que nosotros analizamos, desde la campaña 2005-2006 hasta la última campaña, una tasa de crecimiento del orden del 4%. La cual, como dije en un principio entonces, se ve explicada fundamentalmente por los incrementos registrados en el rendimiento por hectárea más que en el área, lo que muestra claramente que es más fácil, por así decirlo, crecer en rendimiento asociado a todos estos desarrollos tecnológicos que hemos venido nombrando,
que en área. Mientras que el área creció un 1%, en todo el periodo el rendimiento obtenido por hectárea creció un 3%. Sin embargo, aquí lo que es importante destacar es el dinamismo que ha registrado las exportaciones de aceite de girasol y de consumo de este aceite, traccionado fundamentalmente por el surgimiento de nuevas clases sociales de poder adquisitivo mediano o alto en Asia y en Oriente Medio fundamentalmente, dado que, como también ya hemos mencionado, el aceite de girasol es demandado por la calidad que éste posee en comparación a otros aceites. Ahora bien, si analizamos lo que pasó en Ucrania y en Argentina, lo que podemos observar es como en Ucrania, tanto la producción como la exportación de aceite en todo el periodo mostró tasas de crecimiento realmente importantes del orden del 10%. No así lo que sucedió en el caso de Argentina. Sin embargo, es nuevamente importante mencionar el hecho de que en Ucrania parecería registrarse un estancamiento en cuanto a su área productiva destinada a la agricultura y, como decía Jorge recién, se puede producir un incremento en la producción de otros cultivos como soja y maíz en detrimento del girasol, mientras que en Argentina, en las últimas 3 campañas, se ha comenzado a observar nuevamente el recupero de área productiva destinada a girasol y con ello el incremento también de la producción y de las exportaciones de este producto. Ahora sí, otra vez. Bueno, lo que hicimos entonces, para proyectar el futuro a 5 años vista, hasta 2024, es presentar la evolución del consumo mundial, que ustedes observarán por el coeficiente de X, la línea roja, que crece aproximadamente a 684.000 toneladas año. Al lado arriba pusimos la producción mundial, que crece a 734.000 toneladas por año, y por supuesto hicimos la proyección hacia el futuro. Entonces, para ver cuál era el gap que tendríamos que cubrir alguien, Argentina, Kazajstán, Rusia, China, Sudáfrica, cualquier otro proveedor que tenga una industria, en algunos casos industria desarrollada, o que tenga capacidad de producir girasol, ¿cómo medimos ese gap productivo que hay que cubrir en el caso supuesto de que se cumple lo que decíamos antes, de que Ucrania esté limitada por rindes y por rendimiento y por competencia de otros cultivos y no pueda seguir siendo el dueño del mercado como es ahora con el 56% de la demanda? Entonces hacemos la comparación, para medir ese gap, lo que hicimos fue poner en la producción mundial en verde, que la que tienen ustedes ahí arriba, y después abajo medir la producción mundial sacando directamente Ucrania. O sea, el caso extremo, el máximo gap posible que habría que tratar de llenar en el caso que literalmente la producción ucraniana se estancara. Entonces, la comparación nos permite obtener algunos resultados bien claros, clarísimos. El requerimiento mundial adicional de aceite de girasol puede estimarse en 1.300.000 toneladas para el 5º año de la proyección. Dicha cifra proviene de comparar el gap entre consumo mundial y la producción mundial sin Ucrania, que la veíamos en el gráfico anterior. O sea, antes, en el 2018-19, era 5,41 millones de toneladas, y ahora sería 6,73 millones de toneladas de producción. Suponiendo un rendimiento de aceite en el crushing de 43%, que es bastante normal a nivel mundial, incluso acá en Argentina es bastante fácil de alcanzar, se llega a un requerimiento de 3,6 millones de toneladas adicionales de grano girasol que hay que conseguir para cerrar el gap con la demanda. Dado el rendimiento por hectárea potencial que la Argentina podría tener en los próximos años, 2,2 toneladas por hectárea, harían falta a nivel mundial 1.390.000 hectáreas adicionales, lo que implica incorporar 280.000 hectáreas año. Bueno, la pregunta entonces que surge ahí, si Ucrania no va a incorporar esas hectáreas año, si la Argentina podría ser el que cubra ese gap de oferta de grano para después moler y cubrir el gap de la producción de aceite. Si la producción de grano argentino recuperase su máximo del año 2007-2008 de 4,65 millones de toneladas de grano, tendría una capacidad de adicionar 850.000 toneladas con respecto a su aporte actual de 3,8 millones de toneladas. Eso implicaría cubrir el 28% del incremento proyectado en la demanda mundial de grano. O sea, es un objetivo perfectamente factible.
la Argentina sería el proveedor del 28% del incremental si lo medimos de la forma en que lo acabamos de presentar. Por otro lado, haciendo una simple cuenta de almacenero, no la pusimos acá para no confundir demasiado, hicimos el supuesto de que Ucrania podría crecer, no estancarse definitivamente, sino podría crecer por mejora en el rendimiento por hectárea, por mejora en las prácticas culturales y también por mejora en los rendimientos de aceite en la industria, podría crecer al 1,5% anual acumulativo en los próximos 5 años. Ya no al 9% como venía creciendo, sino al 1,5% anual acumulativo. Eso implicaría que en 5 años acumularían una oferta adicional de 480 a 500.000 toneladas que, por supuesto, cubren una parte significativa de esas 850.000 que se necesita para cubrir el gap. O sea, aún en la hipótesis más optimista, nosotros nos queda con nuestra oferta la posibilidad de cubrir la demanda la demanda remanente que Ucrania ya no va a poder abastecer. En el caso que se produjera segunda cuenta de almacenero, para decirlo de alguna manera, que es el que suponer un crecimiento de 1,5% de Ucrania por año, nosotros en lugar del 28% del incremento potencial abasteceríamos el 41%. O sea que se lo mire como se lo mire, la Argentina tiene una gran posibilidad de ser realmente el gran proveedor del gap que venga en el mercado mundial si Ucrania, insisto, 56% de la oferta de exportaciones no logra seguir creciendo a esa tasa. Y desde ya, si ustedes miran los análisis de cualquier commodity agroalimentario en Argentina, tasas de crecimiento del consumo mundial del 4,4% y tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales del 7,7%, prácticamente no hay. Prácticamente no hay. Hay en la minería, hay en los metales preciosos, hay en los nuevos metales, en las arenas, pero no hay en commodities alimentarios semejantes tasas de crecimiento. Y si eso se combina con que el principal proveedor entra en una especie de etapa de cuasi estancamiento, claramente el futuro para nosotros es absolutamente brillante. Si lo sabemos aprovechar, por supuesto, si no hacemos de vuelta lo mismo que hicimos siempre. Ucrania, entonces, líder absoluto en las exportaciones de aceite de girasol, presenta un virtual estancamiento en su área sembrada en el último trienio entre 6 y 6,2 millones de hectáreas. Ello se refleja en la estabilidad mundial en el mismo lapso de 26 millones de hectáreas cultivadas. El estancamiento del área mundial coincide exactamente con el estancamiento de Ucrania. El área mundial se estancó en las últimas 3 campañas en 26 millones de toneladas y la proyección por lo menos de Luzda para esta campaña que va a empezar es que vamos a tener otra vez 26,2 millones de toneladas. No se ve alguien que agregue área sustantiva a la producción de girasol. Bueno, entonces si sumamos que el área mundial empieza a estar estancada por el estancamiento de Ucrania, los rendimientos por hectárea en Ucrania han alcanzado ya un máximo y el cultivo enfrenta la competencia de los ilegales transgénicos, bueno, dado el crecimiento consumo mundial del aceite y el relativo estancamiento de la oferta del principal proveedor, se presenta una magnífica oportunidad para nuestro país que justamente está recuperando el área cultivada con grano. Y en el ejercicio que hicimos, no fuimos a buscar utopías de proyecciones enloquecidas, simplemente usamos la campaña 2007-2008, donde produjimos 4.650.000 toneladas, que es un objetivo que está ahí nomás. Con solo llegar a 2.300.000 hectáreas de girasol en Argentina, lo podríamos conseguir. Estamos hablando de incorporar algo así como 280.000 hectáreas adicionales en el mundo, y en la Argentina, modestamente, para abastecer un 30% de eso, tendríamos que incorporar 100.000 hectáreas por año. Estamos en 1.900.000, con 2.400.000 hectáreas en el 2024-2025, seríamos capaces de cubrir ese gap, porque no hay demasiados países en el mundo que produzcan girasol y menos que tengan una industria aceitera desarrollada como nosotros. O sea, tendríamos alguna competencia, probablemente, como decía antes, de China, de Kazajstán, de Sudáfrica. España podría desarrollar una industria aceitera, pero es muy poco probable. En realidad,
Y además nosotros somos el fuerte en el mercado, el fuerte que va a contraestación del hemisferio, el único que exporta desde el hemisferio sur a contraestación en un mercado que básicamente está no solo en el hemisferio norte, porque allí vive la población rica, sino que además ese mercado está en India, bueno, lo que mencionaba Idígoras esta mañana, los mercados de los países asiáticos, donde el incremento del ingreso de las poblaciones medias lo hace sustituir hacia los aceites de más calidad. Canola y girasol son los grandes candidatos, los que compiten en ese mercado. Bueno, ahí estaríamos en posibilidad de abastecer nosotros ese crecimiento de ese gap, esa mejora de la calidad de vida y esa mayor exigencia de los consumidores. Solamente incrementando 100, 150.000 hectáreas por año seríamos los candidatos a recuperar el terreno perdido y quitarle un poco, morderle un poco a Ucrania y obligarla a que en lugar de 6 millones de hectáreas al año destine 5, por ejemplo, para girasol, y con ese 1 millón de hectáreas producir una suba de precios que nos favorezca a todos. Muchísimas gracias.